Hola, en este video vamos a ver una herramienta muy importante para toda la planificación del proyecto que se llama el cronograma. Entonces, digamos que como una definición textual, digamos que uno puede encontrar en la literatura, un cronograma es una representación gráfica de un conjunto de hechos en función del tiempo. Pues su objetivo principal es organizar las tareas en el tiempo para aumentar la productividad. ¿Qué quiere decir? Que usted tiene que tomar el proyecto, hacer una división en algunas tareas. Ahorita vemos pues como que qué niveles o qué nivel de complejidad deben tener esas tareas, pero digamos que lo que uno hace es organizar esas tareas en el tiempo y con eso aumenta la productividad, porque le permite a uno como planificar qué tareas va a hacer y en qué momento, es decir, cuándo las va a iniciar, cuándo las va a terminar, y también le permite a uno ver la forma en cómo están organizadas esas actividades y cómo dependen una de otras. Le permite a uno hacer un seguimiento periódico de las actividades y estado de avance de ellas. Es muy recomendable, por ejemplo, cuando uno está ejecutando un proyecto, imprimir ese cronograma, ponerlo en algún lugar visible, al lado del computador de trabajo, pegarlo en una pared, pegarlo en la oficina, en algún lugar visible, es decir, pegarlo en algún lugar donde permanentemente lo podamos estar consultando. ¿Para qué? Para poder identificar qué tan adelante o qué tan atrás está uno en esas actividades. A veces es muy difícil que el cronograma se cumpla al pie de la letra exactamente, ¿sí? Pero por lo menos nos permite saber si vamos unas horas, unos días, unas semanas atrasado, y podemos entonces saber que le tenemos que meter un poco el acelerador a ese proyecto. Entonces es muy importante que siempre lo estemos consultando permanentemente. También se utiliza como una herramienta de comunicación, porque es que a veces los proyectos no se hacen solos, se hacen a través de equipos de personas que están trabajando. Entonces también sirve como para que todas estas personas estén en perfecta sincronía y puedan estar sabiendo qué actividades están haciendo las otras personas, qué insumos necesitan de mi trabajo esas otras personas para ellos poder hacer su tarea, y viceversa. Entonces, a nivel de, digamos, de gestión de los proyectos, también es una herramienta de comunicación muy importante entre estos diferentes equipos que están trabajando allí. El cronograma o la herramienta para elaborar cronogramas hay muchas. El diagrama de Gantt es el más utilizado. Son como una especie de barras sobre un eje temporal. Entonces mírenlo allí. Lo que tenemos una serie de actividades con unas fechas de inicio y fechas de finalización, y lo que tenemos entonces es una representación, pues que pueden ser algunas X o algún indicador o alguna barra de color como se ve en este caso, que nos permiten identificar esas actividades como se van haciendo. Por ejemplo, este cronograma es bastante particular porque parece pues como una especie de secuencia de actividades. Esto es el dolor de cabeza, o un cronograma de este tipo es el dolor de cabeza para cualquier gestor de un proyecto. Es decir, si a uno le toca avanzar en un proyecto y tiene esta representación, sabe que tiene problemas. ¿Por qué? A veces no es tan claro, pero a partir de esta explicación va a quedar completamente claro. Porque si una sola actividad de esta se me atrasa, pues se me va a atrasar todo el proyecto. Porque miren que una actividad, la actividad 2 depende de la uno, la 3 de la 2, la 4 de la 3 y así sucesivamente. Entonces, si solamente una actividad de esas me falla, pues voy a tener el problema. Entonces, por eso, a la hora de uno hacer un cronograma, a la hora de planificar un proyecto, lo mejor es que tenga actividades paralelas. Es decir, por ejemplo, estoy arrancando el levantar planos de una máquina, pero paralelo a eso, yo puedo ir adelantando el informe final, ¿sí? O puedo ir adelantando el diseño de algunos otros elementos que vayan en mi proyecto. Entonces, en la medida en que ustedes dentro de la planificación, porque recuerde que el cronograma lo hace uno, entonces en el momento en el que usted en el cronograma planea actividades paralelas y no tan secuenciales, pues entonces esto le va a dar una maniobrabilidad más importante, porque usted en caso tal de que se atrase en una actividad, pues puede ir adelantando en otras. Sin embargo, hay actividades que son críticas, como por ejemplo la compra de los elementos. Es decir, usted arrancó, levantó planos, hizo un diagnóstico, hizo todo lo que quiso, pero en su momento le tocó hacer un diseño y después de ese diseño le tocó comprar elementos. Obviamente va a haber actividades que no se pueden hacer paralelamente con la compra de elementos, porque ya usted requiere que esos elementos los tenga, por ejemplo, para hacer la implementación, para hacer una posterior validación. Si usted no tiene los elementos, no puede hacer ninguna de esas otras actividades posteriores. Entonces ahí empieza uno a identificar
cuellos de botella y otros elementos que le van a servir para poder planear y ejecutar mejor su proyecto. Hay otros elementos, yo la verdad no manejo estos, básicamente utilizo el diagrama de Gantt, este es el diagrama de PERT, son tareas que se identifican como por etapas y algunas flechas que unen entre sí. Entonces, digamos que esto nos daría a entender que hay proyectos que no son tan lineales, ¿sí? Que es una actividad después de la otra y después de la otra, sino que se van como poniendo como un poco más complejo, como una especie de diagrama de flujo que nos permite ejecutar el proyecto de otra forma no tan lineal. Pues lo primero que uno debe hacer es, para hacer un cronograma, es identificar los hitos. Y aquí me voy a detener un poco en esta palabra hitos. ¿Qué son los hitos? Según la definición, hitos son como actividades relevantes para ser incluidas. Es decir, el cronograma uno lo parte en actividades, pero por ejemplo, una actividad relevante podría ser adquirir los elementos. Si uno quisiera esa actividad, la podría partir en muchísimas más actividades, como más desglosado. Por ejemplo, solicitar una cotización, analizar las cotizaciones, llamar al proveedor, reunirse con el proveedor, hacer una reunión para analizar las cotizaciones, pero uno diría que esas actividades no son tan relevantes porque pues valdrá la pena incluirlas en un cronograma, o más bien las incluyo en una actividad más gruesa que se llame adquirir los elementos. Y con esas se van a sobreentender pues un montón de subactividades que se desprenden de ella. Entonces, aquí es muy importante esa palabra hitos porque es que eso es lo que me define como esas actividades gruesas. Entonces, la recomendación es no ponga actividades pues como tan detalladas, sino como unas actividades que usted considere relevantes para incluir en ese cronograma y que en realidad cada una de esas actividades va a representar un avance significativo en su proyecto. ¿Sí? Espero con eso definir entonces esta palabra hitos, actividades relevantes, actividades gruesas que van a representar un avance importante en su proyecto. ¿Listo? Entonces traten de no colocar allí actividades como muy pequeñas que en realidad no le aporten demasiado al mismo. Entonces, esos hitos divídanlo en unas actividades, es decir, tengamos siempre en cuenta que no vamos a dividirlo en actividades demasiado detalladas. Por ejemplo, los hitos podrían ser los objetivos suyos, y esos objetivos divídanlos en unas actividades un poco más pequeñas y ahora calcule el tiempo para cada una de esas actividades. Listo. Un cronograma, por ejemplo, de un trabajo de grado no debería tener más de 15 o 20 actividades dentro del mismo, ¿sí? Dentro de un cronograma. Ahorita les muestro algunos ejemplos. Entonces, incluye actividades, relaciónalas con el tiempo, mire cómo se relacionan entre ellas para que empiece a identificar cuál depende de otra. Si una actividad depende de otra, obviamente debe ir en una forma lineal. Si una actividad no depende de otra, entonces coloque las paralelas, es decir, que se ejecuten simultáneamente en la medida de lo posible, como les explicaba ahora. Realice los ajustes que considere, revise plazos para cada una de las actividades, identifique rutas críticas. Por ejemplo, en el hipervínculo les coloco el ejemplo de una obra de construcción para que le peguen una consultada y miren cómo, por ejemplo, en ingeniería civil se ve mucho esto, listo, y sobre todo porque en ingeniería civil a veces son obras muy grandes. Un concepto muy importante a nivel de gestión de proyectos, recuerden que este curso es un curso más similar a metodología de la investigación más que un curso de gestión de proyectos. Les voy a hablar un poco de todo ese tema de gestión de proyectos, pero no pretendemos profundizar mucho allí. La ruta crítica es un concepto o un método que se utiliza mucho en gestión de proyectos, que sirve para identificar cuál es esa secuencia de actividades más crítica o más peligrosa o que tiene más impacto en la elaboración del proyecto. Entonces, por ejemplo, si estuviéramos hablando de una obra de ingeniería civil, pues obviamente la parte de los cimientos es una parte de la ruta crítica, porque es que si yo no construyo los cimientos, pues no voy a tener cómo ejecutar todo el resto de actividades posteriores. Tirar las planchas de un edificio, obviamente que de eso depende todo, porque una vez uno ya tenga todo el esqueleto,
Ya a partir de ahí puede empezar, por ejemplo, la obra gris y la obra blanca, si quiere de arriba para abajo o de abajo para arriba. Ya creo que eso en ingeniería civil es como más indiferente, pero hay unas partes que si no se hacen oportunamente, todo el resto del proyecto depende de ellos. Entonces, esa es como la especie de ruta crítica, ¿sí? Ahí está la definición pues que les acabo de dar en otras palabras. Es determinar la ruta más larga del proyecto, toda esa serie de actividades que me pueden desencadenar al final y me permite identificar esos cuellos de botella. Entonces, esos cuellos de botella es lo que más hay que vigilarse. Por ejemplo, les decía ahorita que, por ejemplo, si yo estoy comprando elementos, eso se vuelve una parte importantísima de mi proyecto, porque si yo no tengo los elementos no puedo montar, no puedo implementar, no puedo construir el prototipo, no puedo hacer nada. O por ejemplo comprar una licencia de software, si no la compro, si no la tengo, si no me llega, entonces también se me atrasa todo el resto del proyecto. Entonces esos cuellos de botella son los que más deben vigilarse. ¿Qué quiere decir? Que usted le preste especial atención a ellos. Por ejemplo, si quiere una importación, entonces está pendiente del proveedor todos los días, preguntándole cómo va, rastreando a ver dónde viene, si tuvo alguna dificultad para solucionarla inmediatamente. ¿Sí? Si es un software también, si es a cualquier elemento que haga parte de esa ruta crítica o de esos cuellos de botella, debo hacerle un seguimiento con mayor intensidad que al resto de actividades, ¿sí? Les decía ahorita la analogía con la construcción de un edificio. Si yo ya tengo todo el esqueleto, ¿sí? Toda la estructura y todas las planchas tiradas, y de pronto no me llegó la baldosa, pues entonces a los trabajadores, a los albañiles, los puedo poner a revocar, o los puedo poner a pegar puertas, o los puedo poner a hacer otra cosa. Cuando me llegue la baldosa, pues retomo esa actividad. Pero, por ejemplo, si por algún motivo yo no hubiera podido vaciar una plancha, eso me frenó absolutamente todo el proyecto. Entonces, un project manager o un gerente de proyectos se concentra demasiado en controlar esa ruta crítica. Esa es su objetivo y no puede descuidarse con nada que tenga que ver con ello. Miren, por ejemplo, este cronograma es como tal de un trabajo de grado de instrumentación. Entonces allí lo que hacemos es dividir el trabajo de grado en 4 meses, ¿sí? Y cada mes en sus respectivas semanas, ¿sí? Por ejemplo, notarán que noviembre tenía 5 semanas, de pronto es porque cogía una proporción superior a las 4 semanas en su distribución en el año en que fue formulado este proyecto. Pero entonces lo mismo pasó con agosto. Pero entonces, digamos que una forma clara de ver esto es por semanas. Digamos que no vale la pena dividirlo por días para uno poner listo. Entonces tengo 120 días para ejecutar este proyecto, ¿no? Pues digamos que se vuelve un cronograma demasiado extenso y hasta difícil para la vista de poder identificar muchas cosas. Entonces ahí lo que tenemos son 4 meses con sus respectivas semanas y una X en la posición donde vamos a ejecutarlo. Entonces miren que es también interesante que se programa la primera entrega del informe de asesoría y el primer informe de avance al profesor. Entonces es muy importante porque este cronograma, aparte de que planea la ejecución del proyecto, también se sincroniza con las actividades del curso de trabajo de grado. Entonces, cuando el profesor Lucho, por ejemplo, les pidió a estos estudiantes que en la semana tal les entregaran el primer objetivo específico, en la semana tal le entregaran tantos objetivos específicos ya cumplidos, entonces ellos lo que hicieron fue planear de modo que todas las actividades que hacen estén para que en el mes de septiembre, primera semana, ya hayan cumplido ese primer objetivo específico y así sucesivamente con todos los otros. Entonces esto les permite, como ya les había dicho, pues planificar que en realidad todas las actividades que estén realizando las hagan. ¿Qué se observa aquí en este cronograma? Hay una falencia todavía, y es que miren que parece que hay muchísimas actividades como en línea. Si ustedes logran identificar todas esas X, tienden como a hacer una línea o como una especie de camino secuencial. Eso ya les había recomendado ahorita, que traten de buscar mucho paralelismo entre esas mismas actividades. Miren otra forma de presentar el cronograma. Digamos que este fue como un poquito más detallado, porque lo que hizo fue incluir algunas fechas, principalmente lo que les decía ahorita, los informes que hay que entregar del trabajo de grado y las respectivas sustentaciones, y quisieron marcarlo también como en una especie de color. Entonces también vayan entendiendo que el cronograma es una herramienta libre,
pues libre de alguna forma, lo que tiene que tener son actividades y división de esas actividades en el tiempo, pero que finalmente si ustedes quieren añadirle algún formato adicional, algún color o alguna cosa, pues también se puede hacer y le permite a uno como identificar esos elementos críticos que uno va a tener que vigilar y que son fechas inamovibles, por ejemplo, como en estos casos de las entregas de avance y las sustentaciones. Otro cronograma, miren, este cronograma tiene muchísimo más paralelismo. Por ejemplo, todo el diseño mecánico de adquisición de elementos se va realizando paralelamente con todo el diseño eléctrico y, por ejemplo, todo este diseño eléctrico que arrancó acá, pues finalmente se va a implementar mientras terminamos el diseño. Es decir, arranco el diseño, cuando ya tenga muchos elementos del diseño, empiezo a implementar, termino el diseño y unas 2 semanas después termino de implementar. Entonces, este cronograma me gusta muchísimo más que los anteriores, en el sentido de que veo una mayor planificación del proyecto. Bueno, este cronograma se planteó a 7 meses, pues seguramente fue porque fue un trabajo de grado que se empezó a ejecutar antes de matricular la materia de trabajo de grado y lo quisieron planificar así para tener como más amplitud en sus tiempos de ejecución. Entonces, espero que con estos elementos se les, digamos que se les abra un panorama de cómo es esta planificación de estos proyectos. Les hablaba ahorita de todo el tema de gestión de proyectos. Esto es un tema grandísimo, hay personas que se dedican a esto y viven de esto, es decir, no son ingenieros, pero son gerentes de proyectos de ingeniería porque tienen una especialidad, porque tienen una certificación internacional. Esta es una gran área de estudio liderada por el PMI, el Project Management Institute, y se denomina el PMBOK, que es como todo el material. PM viene de Project Management. Entonces ellos tienen toda una metodología ya construida para toda la gestión de proyectos. Entonces, si ustedes miran acá, por ejemplo, esto es una planificación en una empresa. Entonces, si ustedes ven toda la línea, por ejemplo, las barras amarillas son como la producción planificada que ellos tenían. La producción son, por ejemplo, estas barras rosaditas. Entonces ellos pretendían ejecutar algo, pero nada más ejecutaron lo de la barrita rosadita. Entonces digamos que podemos ver que la planificación fue inferior a lo que en realidad ellos hicieron. Y ellos por aquí empiezan a hablar de un montón de indicadores que se salen de mi alcance: los costos probables EAC, estado de la conclusión EAC, costo real, valor ganado, valor planificado, y empiezan mes a mes. Por ejemplo, si esto fuera una planificación de 19 meses, entonces ellos van viendo aquí cómo se van moviendo estos indicadores y cómo también se van moviendo estos otros indicadores de estas barras. Entonces eso les va dando cada mes un valor de cómo van en la ejecución y en la planificación en esa empresa, ¿sí? No es nuestro objetivo entender esto en su profundidad. Lo más importante es que veamos que muchísimos gerentes de proyectos y gerentes de producción y gerentes en empresas, digamos que están a través de números obteniendo un montón de información a través de sus proyectos y de sus producciones en las empresas para poder identificar cómo van midiendo eficiencias, eficacias, tiempos, utilidades y un montón de cosas que les permiten a ellos de forma gráfica ver un montón de cosas de cómo van. Y por último les quiero mostrar una gestión de proyectos que es una plantilla Excel, es decir, Excel ya lo trae por defecto y se los quiero mostrar acá en este Excel. Listo, entonces uno en Excel puede abrir estas plantillas y hay una plantilla que se llama organizador de proyectos. Es muy interesante porque mire que le permite hacer aquí, por ejemplo, hasta 26 actividades. Y por ejemplo, miremos esto: si yo planeo iniciar la actividad en el periodo 1 y que dure 3, si la inicio en el 1, o sea, es decir, esta es como la planificación y esto es como lo real. Entonces, si yo la inicio en el 1 y la termino en el 3, me queda completamente verdecito, ¿sí? Como quien dice, lo ejecutaste según lo planificado. Pero miren que si de pronto yo me digo que no, que ella se planeaba iniciar en el 1 y terminar en el 3, pero inició en el 1
y terminó en el 4. Entonces me empiezan a aparecer estas líneas azules o estas barras azules o estas zonas azules que empiezan a dar una indicación de, ojo, aquí te atrasaste. Es decir, la terminaste, pero no la sacas no la terminaste a tiempo y te demoraste un 33% más, ¿sí? O miren, por ejemplo, esto. Si yo planeaba iniciar en el 2 y terminé en el 3, pero terminé iniciándola en el 1 y terminándola en el 4, entonces nos empieza a mostrar que la iniciaste antes, la terminaste después, aunque pues finalmente la hiciste. O por ejemplo, miremos otro caso. Si la planeaba iniciar en el 1 y terminarla en el 4, pero la inicié en el 2 y la terminé en el 3, me empiezan a mostrar estas zonitas como sombreadas, como con estas rayas, que antes son como una indicación favorable. ¿Qué quiere decir? Que la hiciste en menos del tiempo. Entonces, cuando uno ya después, primero planificas tu proyecto y después muestras un reflejo real de la ejecución. Entonces, casi que con los ojos y de forma gráfica uno empezaría a mirar, hay mucho azul, significa que nos atrasamos mucho. Hay mucho sombreado o mucho de esas líneas con rayas diagonales, significa que fue un muy buen proyecto. Entonces, digamos que miren que es una herramienta que ya Excel le da a uno diseñada y que le permite a uno hacer una planeación y adicional a eso un seguimiento a la ejecución de ese proyecto. Entonces es bien interesante que existan este tipo de herramientas. Muchísimas gracias, eso era lo que pretendía explicarles respecto al cronograma. Entonces adelante a empezar a construirlo y a planear su proyecto como tal.